Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta breve mesa que tiene por título Escribir desde el encierro es un acto poético y de resistencia. Tengo aquí a tres personalidades, diría yo, del quehacer teatral en ámbitos de espacios de privación de la libertad. Y lo que queremos hacer los tres, bueno, los cuatro, es indagar sobre las palabras escritas con letra de presos y la relación del sujeto carcelario con la escritura y el teatro. Así es que yo le doy la bienvenida, por supuesto, a Itzel Enciso, a Claudia Romero y a Ángel Rubio, por supuesto. Antes de comenzar esta charla que organiza el colectivo escénico El Arce, quisiera leer brevemente, porque me parece fundamental, el trabajo que han venido haciendo ellos y ellas. Y bueno, voy a dar comienzo presentando, por supuesto, a Itzel Enciso, y me tomaré, por supuesto, el tiempo necesario para presentarla como se merece, ¿no? Itzel Enciso es egresada del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM, especializada en el área de dirección. Coordinó el proyecto Pasos en la Ciudad, cuya finalidad es la apropiación de espacios públicos. Actualmente es directora artística de Borderline Teatro, compañía interdisciplinaria que se ha enfocado al trabajo con minorías y poblaciones vulneradas. Ha realizado y dirigido y escrito en varios proyectos, entre ellos Atlántida, proyecto de teatro de papel, Las Hilanderas y La Muerte. Roberto Zucco, desde el Reclusorio Oriente, basado en los textos de B.M. Coltés, proyecto creado por los radicales del Reclusorio Oriente como resultado de un taller de teatro. Actualmente es responsable del proyecto interdisciplinario La Máquina de los Finales Perdidos, apoyado por el FONCA, proyecto con el que ha colaborado con poblaciones callejeras, adolescentes en contexto de movilidad, personas trans, poblaciones privadas de la libertad y personas mayores. Ha impartido talleres comunitarios en centros de reinserción femenil y varonil, Comunidad para Adolescentes en Conflicto con la Ley, Fundación para Ancianos Concepción Beistegui, Albergue para Migrantes y Refugiados Casa Mambre del DIF, El Caracol, Cafemín, Casa de las Muñecas y Tiresias. Como actriz ha participado en los largometrajes Paciente 27, dirigida por Alejandro Alegre, con el que obtuvo el premio como mejor actriz de reparto en el Macabre Film Festival de New York, y como protagonista en el largometraje El Canto de las Moscas de Ricardo Soto. Bienvenida, Itzel, muchas gracias por estar aquí. Claudia Romero, nuestra otra participante, es autora, directora y docente teatral, egresada del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM. Tiene un diploma por el IMASE CENAR en la profesionalización en la enseñanza de las artes con el enfoque de la filosofía, pedagogía y metodología de la educación artística. Fue invitada por la Coordinación Nacional de Literatura de Lima en 2010 a la mesa de dramaturgia del ciclo Nuevas Voces de la Literatura Mexicana en el Palacio de Bellas Artes. En 2006 dirige Beckett in Godot Waitrose, seleccionada de la programación del Foro de las Artes del CENAR, con presentaciones también en el Teatro Carlos Lazos de la UNAM, con textos de su autoría y de Verónica Bujeiro, Donald Bertrand y Miguel Ángel Canto. Obtiene la beca del Programa de Fomento y Conversiones a Proyectos Artísticos del FONCA para dirigir La Inocencia de las Bestias de Verónica Bujeiro, con un año de temporada en La Madriguera y La Gruta del Helénico. Beneficiada por Efiteatro 2012, estrena en 2013 Mexicano Flores, obra musical de su autoría con música de Lorena Oliva, escrito en 2006 con una beca del Instituto Mexicano de la Juventud y cuyo texto fue publicado en 2011 por Libros de Godot y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Este musical se presenta en temporada en el Centro Cultural de la Diversidad, así como en la Fundación Reintegra y en los reclusorios varoniles preventivos Sur, Oriente y Norte de la Ciudad de México. Fue asistente del programa cultural de la Aldea Global con la Conferencia Internacional AIDS 2008 en el Centro Banamex de la Ciudad de México
y fue miembro del jurado en el Final Nacional Escenifica-TED, concurso de representación teatral y adaptación de guión a nivel bachillerato convocado por la SEP, la UNICEF, la UNESCO y el Programa de las Naciones Unidas. Es ganador en 2016 de la emisión 11 de Criticón de Teatro UNAM y Paso de Gato por su crítica La ilusión de desaparecer en un sótano y aparecer con un cerillo, sobre el montaje de la ilusión, dirigido por Mauricio García Lozano. Docente y tallerista de dramaturgia, teatro, teatro musical, literatura y educación estética, con más de 20 años de experiencia a nivel básico, medio y medio superior, con alumnos entre los 4 y los 70 años de edad. Muchísimas gracias, querida Claudia, por estar aquí con nosotros. Gracias, Denise. Nuestro querido Ángel Rubio es papá, compañero, ciclista, sonidero, director, dramaturgo, gestor, facilitador y artista investigador escénico, enfocado en el trabajo con comunidades afectadas por la violencia y con comunidades privadas de su libertad a partir de pedagogías libertarias. Acompaña y desarrolla dispositivos escénicos colectivos que se planteen preguntas en torno a la memoria, el presente y el futuro de la misma comunidad. Es parte de los colectivos La Comuna, Revolución o Futuro y Arte Sin Frontera, con quienes ha trabajado en proyectos editoriales, audiovisuales y escénicos en diferentes estados del país y en diferentes partes del territorio Abya-Yala, como Colombia, Ecuador y Argentina. Muchas gracias, querido Ángel, por estar aquí con nosotros. Antes de comenzar esta sabrosa charla, pues yo quisiera comentarles que la escritura en la cárcel puede ser una forma de sobrevivir al poder manifestar la interioridad de las internas y los internos. Son textos que evidencian una realidad diferente. Creo, no sé ustedes, que escribir en prisión implica una manifestación de identidad en un lugar de reclusión que es proclive a despojar a las personas de su condición. Antes de lanzar la provocación, queridos, quisiera leerles un pequeño fragmento de una mujer que escribe un texto en prisión. Es muy pequeño y dice lo siguiente: el día que ingresé en la cárcel perdí mi identidad. Para el sistema carcelario yo era solamente un número, tenía un nombre, pero como jamás lo usaba, nadie lo conocía. Tenía una reputación, pero era por lo que me habían hecho, ya no servía. No podés ser un ladrón si no estás robando, no podré ser un traficante de drogas si no estás traficando drogas. Pero lo único que yo sabía hacer era ser delincuente, de manera que detrás de las rejas, ¿quién era yo? ¿Qué era lo que me definía? Era un prisionero. Cuando sos un prisionero, nada te define. No tenés posición social en el mundo del delito ni en el mundo real. No sos nada. Una carta desde la cárcel, escrita desde Israel por Javad Achabat. Y entonces yo lanzaría, queridos ustedes, la primera pregunta que me detona toda esta discusión de cómo definir el teatro en espacios de privación de la libertad dentro de los movimientos de resistencia cultural. No los escuchamos, queridos. Bueno, es que, a ver, comienzo. Un poco repensando lo que alguna vez habíamos planteado ya, pareciera que es algo muy cercano, pero en realidad teatro, dramaturgia, evidentemente van de la mano, pero hablar del teatro penitenciario o de la dramaturgia penitenciaria, para mí sería la primera gran definición. Es decir, es amplísimo el teatro, es amplísimo. Es decir, ¿qué es el teatro penitenciario? Es que tienen un texto o improvisan un texto y lo dicen frente a sus compañeros, o es esta carta, ¿no? Que es brutal, es sumamente intensa y
y mueve las entrañas, y aunque no fue su intención hacer teatro propiamente, él estaba simplemente sacando lo que tenía dentro. Tú lees esto y ya hay teatro, ¿no? Yo ya me siento, ¿quién escribió eso? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué claridad? ¿Qué impresión? ¿Cuándo? ¿No? Entonces, eso sería como siempre mi comienzo, y pues, y ahí tenemos muchísimas cosas, es decir, es el teatro que se escribe, lo que se escribe sin pensar que podía ser teatro, el teatro que hago al mentir, el teatro que hago frente a mis compañeros que están sentados en un espacio propicio para ver teatro, el teatro que me llevan de afuera y lo que sucede en mi cabeza. Entonces son muchos teatros penitenciarios. Sé que el enfoque de esta mesa es lo escrito desde dentro, con la intención consciente o inconsciente de que eso sea un texto que eventualmente será dicho por una persona frente a un público. Y bueno, pues ahí también es una revolución, pienso de entrada, que ya habíamos comentado ya, pues las dos grandes vertientes, es decir, quien escribe porque si no escribo me muero, y esa persona va a escribir qué está pasando, qué no está pasando, quiero que te enteres lo que estoy viviendo, quiero que te enteres que desaparecí, ¿no? Es decir, esta beta tremenda de verdad ser una olla express, necesitando decir las cosas y escribirlas y ponerlas en papel para que por lo menos haya una evidencia de esa existencia y de esa privación. Y el que escribe para fugarse, el que escribe de otra cosa y se va a que los perros hablen y se va. O sea, sencillamente escapa a través de lo que escribe. Entonces, bueno, eso sería para mí como definir nuestro objeto de estudio de entrada. Y bueno, pues saber que es muy amplio el término teatro penitenciario, pero que en cualquier caso nos va a dar muchísimas posibilidades de crecimiento, de reflexión, de conciencia, de conexión entre una persona privada de la libertad y otras, y evidentemente pues toda la población que no está en situación de cárcel, ¿no? Porque también ya podemos hablar de diferentes privaciones de la libertad y más en estos momentos, pero que de alguna manera, tal vez la diferencia con este enfoque es que queda una evidencia, queda un texto que va a trascender a la persona que lo escribió y que eventualmente lo representará. Sí. Decías bien, Claudia, que hay muchos mundos dentro del teatro penitenciario, muchos teatros penitenciarios, ¿no? Finalmente, creo yo que este universo ha venido a revolucionar, creo yo, ciertas consideraciones sobre la presencia de contranarrativas, es decir, y cuando digo contranarrativas, me refiero a esta condición, digamos, del ente sujeto que escribe o hace teatro desde un lugar que no es el de nosotros, ¿no? Donde aparecen evidentemente nuevos significados, nuevas maneras de dialogar, donde aparecen, digamos, hasta ámbitos lingüísticos distintos, donde las mujeres y los hombres aprenden un lenguaje dentro de prisión y vaya, lo exponen en sus propios textos y en su propia manera de hacer teatro. ¿Qué consideraciones, Itzel o Ángel, tendrían alrededor de esta nueva concepción de la presencia de una contranarrativa en el teatro penitenciario, que pues evidentemente ha venido no a revolucionar, sino a darle un nuevo enfoque al teatro contemporáneo, al teatro que vemos, al teatro que hacemos? No sé si Itzel quiera comenzar o tomo la palabra yo. Adelante, adelante.
un poquito, entonces las últimas preguntas las he escuchado un poco cortadas. Ok, entonces no escuché el inicio. ¿Arranco de una vez? Sí, Ángel, por supuesto. Vale. Bueno, voy a tomar rapidísimo, por ahí iba escribiendo un poco sobre la pregunta inicial que hiciste, Denise, sobre acerca de los movimientos culturales, ¿no? En torno a este contexto como muy en específico, ¿no? Me parece que nos encontramos en un momento histórico en tanto que el ejercicio de la crítica en el que estamos realizando nuestras prácticas artísticas, culturales, pues hay un lugar de fractura que es importante y que lo que está propiciando es la transformación de los sentipensares donde estamos trabajando, ¿no? Es decir, y me parece sumamente importante poner el contexto en el cual nos estamos desarrollando, ¿no? Actualmente a nivel país, pero al mismo tiempo Latinoamérica y Avyayala, ¿no? Lo comento porque, es decir, las escuelas de teatro hay una reflexión que se está y una crítica en torno a las pedagogías, no, a las pedagogías a través de la violencia, a través del terror, ¿no? Que se estaban haciendo y que habían perdurado por décadas, ¿no? Y ahí hay una cosa muy importante. Hay una violencia de género, hay una violencia de clase, hay una violencia de raza, hay una violencia, como lo llama Angela Davis, interseccional, ¿no? Que ha aparecido por muchísimos décadas, ¿no? Y siglos, me atrevería a decir. Y entonces hay un momento actual, histórico, que está pensando y reflexionando sobre cómo hacemos una crítica a esas estructuras de poder, ¿no? Del ejercicio de poder ante estos lugares, ¿no? Entonces, yo creo que el teatro, desde la privación de la libertad, no está exento, ¿no? Entonces, ¿por qué menciono esto? Es decir, pensar que si en las escuelas de teatro están ejerciéndose estas críticas a las pedagogías o antipedagogías a partir del terror y de las violencias de profesores y profesoras, y se está haciendo esa crítica para transformarse y generar pedagogías más a través del cuidado, ¿no? Pasa lo mismo, creo yo, o estamos a través de una red latinoamericana impulsando otro tipo de prácticas artísticas, ¿no? En términos de contexto de privación de la libertad, como tú lo habías arrancado al inicio, ¿no? Es decir, creemos que así como empezamos a transformar el lenguaje, ¿no? También transformamos nuestras propias prácticas para con la comunidad privada de su libertad, ¿no? Entonces, para mí por eso es importante hacer este énfasis y un poco este recorrido en términos de contexto sobre el teatro en otro tipo de espacios, porque no está exento el teatro desde la privación de la libertad. Es decir, transformamos también el cómo se le enuncia, es decir, la idea del enunciar desde lo penitenciario, a mí y dentro de esta red que te estoy compartiendo, ya nos parece un poco también generar esta crítica hacia cómo es que un lugar se ha apoderado, ¿no? de un juicio, ¿no? ante las violencias sistémicas que operan y que prevalecen a lo largo de la historia, ¿no? Es decir, por eso no le llamamos, al menos desde este lado, el teatro penitenciario, es el teatro desde la privación de la libertad, porque cuando le mencionamos sobre la privación de la libertad, estamos dejando como muy claro que existen ciertas violencias que están operando, ¿no? Y parte de estas violencias, también transformar la misma práctica de quien acompaña estos procesos, ¿no? Es decir, también por muchísimas décadas ha existido mucho mesianismo, ¿no? Mucha buena hondez de esta idea de ayudar al otro para ayudarme a mí en la redención de cuentas
a través del aparato judío-cristiano, y entonces yo voy y doy mi acto de buena fe, de solidaridad, ¿no? En estos espacios, ¿no? Pero muchas veces pasa que en estas prácticas se replican los mismos patrones que aprendimos afuera. Es decir, y lo digo porque lo he visto, lo he escuchado de compañeras y compañeros que se encuentran privados de su libertad. He tenido la fortuna de acompañar procesos al menos en toda la Ciudad de México, en procesos, por ejemplo, de pastorelas, donde tuve la fortuna ahí de que a través del sistema penitenciario de la Ciudad de México, de nuestro queridísimo compañero René, que nos hizo la invitación y que es una persona que nos ha ido acompañando y que varios y varias de aquí lo conocemos, a poder acompañar como la presentación de las pastorelas, y bueno, y es clarísimo cómo se replica a través de sus docentes, como cuando nos lo comparten muchas personas privadas de su libertad, sobre ejercicios de poder que de repente teatreros y teatreras se hacen desde fuera, ¿no? Es decir, se replican los mismos cánones, ¿no? Y las mismas prácticas ahora dentro de la privación de la libertad, ¿no? Y esto es importante que lo cuestionemos, porque cuando hablamos de propiciar pedagogías libertarias, ¿no? Hablamos de en estos espacios que ya se encuentran con una violencia cotidiana, en el común de todos los días, el espacio artístico, ya sea teatral, musical o desde donde lo queramos ver, puede ser un espacio, sí, para que se puedan generar otro tipo de relaciones, ¿no? Es decir, que las personas que vayan a estos talleres puedan reconocer que aquí no están dentro de las mismas violencias que está operando constantemente, ¿no? Entonces, nada, yo por eso me parece, como tú lo mencionabas tú hace un momento, como estos movimientos culturales, me parece que sí también está atravesando las artes en contexto de privación de la libertad, bajo este juego que tú estás poniendo sobre la mesa. Hasta ahí por ahora. Sí, muchas gracias, Ángel. Itzel, ¿algún comentario? No sé si voy a responder tus preguntas porque tus preguntas no las escuché por mi internet. No importa, te escuchamos. Gracias. Creo que, como también dice Ángel, se repiten estos ejercicios de poder y también estructuras. No me gustaría tampoco romantizar que el hecho de ir y compartir en un espacio de reclusión con personas privadas de la libertad es necesariamente parte de esta contranarrativa, porque creo que ahí tendríamos que cuestionarnos también desde dónde estamos diciendo, desde dónde estamos aportando y qué se está construyendo, no nada más desde lo que nosotros y nosotras consideremos que es necesario en ese espacio, sino creo que también es indispensable escuchar y poder crear a partir de lo que una comunidad, que en este caso es de las personas que se encuentran privadas de la libertad, están requiriendo o necesitando. Ahí más bien nosotros y nosotras somos invitadas o invitados, en donde tenemos que tener la generosidad de no replicar precisamente eso que también hemos aprendido. Y tal vez, pues en todas estas estructuras teatrales o de arte, hay algo que se considera como lo que está bien hecho, lo que está bien apuntalado, respondiendo a ciertas categorías que se han establecido. Entonces, de repente, también coincido un poco en esto de nombrar o separar como el teatro penitenciario o ese teatrito, creo que no permite también considerar que hay otro tipo de traducir, de mirar, de crear, que no es necesario. Creo que a veces también queremos colonizar el pensamiento de las personas o de los espacios sin permitir que cada uno, cada individuo y cada comunidad puedan también apropiarse y empoderarse de su discurso. Eso es lo que yo añadiría. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo con la postura de Ángel y de Itzel con respecto a que si nosotros inevitablemente, de alguna manera u otra, hemos venido repitiendo sin darnos cuenta
estas prácticas de poder que, bueno, estaban ahí inoculadas, pero lo que a mí me parece maravilloso y muy interesante de abordar es todo lo que ha venido rompiendo el teatro que se hace en espacios de privación de la libertad. Es decir, porque también para nosotros, y a mí en lo personal, me ha dado la oportunidad de tener otro tipo de mirada y de sensibilidad, ¿no? Con respecto al teatro que hacemos. Yo por eso a estas alturas pienso que también el teatro que se hace en estos espacios, de alguna manera ha venido también a cuestionar la manera en que entendemos las poéticas establecidas por el establishment cultural, por supuesto que sí, y me parece fundamental decirlo una y otra vez y estudiarlo y reflexionar acerca de eso, ¿no? Por supuesto que estoy completamente de acuerdo, creo que yo en lo personal me hace mucha falta, por supuesto, entender con toda la empatía y con toda la sensibilidad que estamos en un espacio completamente, digamos, complejo, nuevo, en fin, paradigmático, ¿no? Donde estamos tratando de desarrollar, como lo dice Ángel, una pedagogía del acompañamiento, ¿no? Por supuesto que sí. Por eso yo les lanzo la siguiente pregunta de si el teatro en espacios de privación de la libertad debe de ser visto como un mero ejercicio de rehabilitación para mujeres y hombres en reclusión, porque así básicamente nos los han hecho saber, o merece abordarse desde una perspectiva ya de contranarrativas que ha demostrado que puede ser expandida a otros objetos y a otros terrenos, por supuesto, de estudio, ¿no? Ahí lanzo esta provocación, queridos. Pues creo que no, o sea, para empezar yo diría rehabilitación de cómo, dónde una cárcel rehabilita y desde dónde lo estamos nombrando para empezar. Estamos en una educación del castigo que creo que no permite tampoco reconocer la otredad porque se generan acciones o se propician acciones que no consideran al otro, se dejan de hacer o se omiten porque alguien te está amenazando, pero no hay este encuentro. En este caso, el teatro creo que es una manera también de encontrarnos con otra persona o es lo que yo he visto o conocido en mi experiencia trabajando con los radicales, principalmente. No creo que sea creo que cuando le llamamos rehabilitación, es ocultar lo que está pasando, lo que representa una cárcel, para empezar a nivel general, en cuestión cultural y de educación. Después, llamar rehabilitación es negar cómo funcionan las cárceles, el nivel de violencia que hay en ellas, el nivel de segregación y también de desigualdad, y en donde se cruzan otros factores, como decía Ángel, raciales, de clase, de género. Tú que ahora estás trabajando con mujeres, también podrás identificar estas cosas. Rehabilitar es como si nada más fuera dar un consuelo o una actividad extra, cuando creo que hay personas sumamente sensibles, sumamente inteligentes, creativas, demás, que probablemente no han encontrado el espacio para sentirse de ese modo, para encontrarse con la escritura o para encontrarse con el teatro antes de llegar a la cárcel, porque en sus espacios no existía. Hace poco fuimos al Reclusorio Oriente, hicimos una réplica de Pájaros entre Púas, que es una colectiva chilena que trabaja con estas poblaciones. Cuando empezamos a sacar las siluetas de las personas con las que trabajamos para poderle compartir esto a las pájaras, la gente estaba corriendo alrededor del reclusorio, la gente que vive por allí. En este entorno había agujeros en la banqueta, montones de basura. Si te bajabas de la banqueta, los carros te aventaban el carro. Sin embargo, la gente estaba tratando de ejercitarse.
no era como en los entornos, esto está en la periferia, no eran como en los entornos de la Benito Juárez, Polanco, Condesa, donde hay una pista especial para correr en los parques. Creo que no podemos hablar de rehabilitación cuando desde afuera se ha privado de esos espacios o de esas, o propiciado entornos comunitarios donde las personas puedan siquiera gozar de los derechos básicos. ¿Cómo podemos hablar de rehabilitación con una actividad en las cárceles si se ha negado esto desde antes? Si en las cárceles también se van ejerciendo estos sistemas de poder, de desigualdad, de cobro, de corrupción, y donde muchas de las personas que tienen que ver con estas autorizaciones también creo que están hablando desde un escritorio y les falta ir a hablar con las personas. El hecho de que en la narración con la que tú abres esta conversación se esté diciendo que hay un número, sí, ellos son un número para la institución, pero esas personas son historias de vida, historias que tuvieron una memoria, que tienen una familia, que tienen un sueño. Entonces, para mí no se puede hablar de rehabilitación, se puede hablar de poética, se puede hablar de un espacio en donde la voz se expande, en donde la voz reclama ese espacio, donde la voz, el cuerpo de esas personas, la escritura, está tomando ese espacio de manera política, de manera empática, de manera colectiva, de manera revolucionaria. Y también yo menciono a los radicales porque ellos fueron mis maestros y se llaman radicales porque contrario a lo que pensaron en la institución que eran radicales porque iban a ejercer violencias o porque iban a ejercer poder, ellos se hicieron nombrar radicales porque para ellos la radicalidad, aunque suene cursi, estaba en el amor, en la ternura, en el respeto y el encuentro con sus compañeros y el colectivo que estaban haciendo. Para mí son un ejemplo porque con lo que nosotras pudimos compartirles, porque no nada más fui yo, fueron otras 3 compañeras, Pilar Couto, Michelle Ayala, Cosette Borges, ellos compartieron a su manera lo que no, reescribieron y reinventaron lo que nosotras les podíamos compartir con otros chicos privados de la libertad con los que no hubiéramos podido llegar, porque no todas las personas tampoco pueden llegar al área de culturales. Creo que entonces es una postura de no solamente de resistencia, sino de transgresión, lo que ahí ocurre. Y creo que así como existen muchas maneras de traducirnos en el arte, en el teatro, y que está bien, que bueno, hay teatro para todo mundo, también es un espacio que es otra postura y otra manera de mostrarnos cómo se hace el teatro, que tendríamos que volver cada vez esto más visible. Creo que tendría que ser así, que tendría que haber, si hablamos de rehabilitación, yo no entiendo por qué se hacen un montón de actividades y la subsecretaría no las está sacando. Y no es porque, y volvemos a que tal vez alguien me diría, es que no vas a premiar a una persona que está ahí porque hizo algo. Y seguimos con esta cultura de castigo y de premio. Y ya. Sí, Claudia. Gracias, Itzel. Perdón, es que me muté porque pasó una motocicleta y no vi. Quisiera retomar la cuestión de la contranarrativa, que me parece súper importante que no se quede ahí en el tintero. Y luego quisiera también hablar de esta cuestión de la rehabilitación. Es muy interesante. Bueno, la palabra contranarrativa, Dios mío, ¿no? O sea, claro, es decir, hay una narrativa y hay una contranarrativa y tal. Y algo que me parece muy importante, digamos, fuera de la situación de la privación de la libertad, pues sí, el teatro lleva muchos años como en este debate de si el teatro debe contar una historia tradicional con un principio y un punto climático o no, así vamos a ser muy originales y que la gente no entienda nada, que no haya personajes. Estoy exagerando, evidentemente, simplemente quiero hacer un punto. Y entonces, claro, yo soy súper original y súper moderno y hago un teatro ultra contemporáneo y
La verdad es que personalmente no es mi línea de trabajo. Sí puedo disfrutarlo como espectador algunos trabajos, pero en general, cuando no hay cable a tierra, para mí me parece un desperdicio de convocatorias. Obviamente, hablo a título personal, por supuesto, y entonces, bueno, claro, ahí podríamos hablar de una contranarrativa a nivel estético. Ahora, difícilmente en una situación de cárcel va a haber esta intención contranarrativa en esos términos específicamente. Es decir, si alguien escribe de manera rota, de manera, no pretende, no pretendería hacer escuela, es decir, es la manera en la que se están organizando las ideas en su ser y que tienen que salir así, ¿no? Entonces, allí eso me parece muy, muy importante, ¿no? Es como bien diferente, pues, un discurso roto porque quiero generar un efecto tal, o es discurso roto porque no puedo escribir de otra manera. Entonces, eso me parece que tiene es decir, son textos tremendamente genuinos y que personalmente me parecerían mucho más atractivos, ¿no? En un sentido, pues, porque no hay, es decir, no tienen tanta información, no hay no hay un cruce estético allí que sea otra cosa más que la verdad puesta en palabras. Entonces, bueno, exacto, sí. Y bueno, ese es el punto uno. El otro punto, bueno, claro, el tema de la rehabilitación. Aquí justamente con el texto de la autora Clara, un texto escrito en situación de cárcel, bueno, lo va a decir con palabras, ¿no? O sea, dice así, ya tocaste el fondo, esto es un hueco del que nunca vamos a salir, aunque estemos en la calle. Seremos prófugas de la justicia, de una justicia con sistemas carcelarios que no reinsertan personas a la sociedad, sino que convierte escorias en cosas peores. Aquí nadie aprende, nadie se arrepiente. Solo aprendemos a ser seres humanos sin sentimientos que solo buscan salvarse a sí mismos. Es decir, bueno, esto es una brutalidad, ¿no? Es decir, ahí, no, bueno, no necesitamos, está allí, ¿no? O sea, finalmente las cárceles también son un espejo de lo que sucede afuera de la cárcel, cómo está organizada esta sociedad, cuáles son sus prioridades, qué pasa con la educación, con el arte, el autoconocimiento, la espiritualidad. Pues no importa, ¿no? O sea, si no hay ni comida, ¿no? Yo no sabía que las personas en la cárcel son alimentadas por su familia, ¿no? Entonces, no desconocemos mucho, ¿no? Por más que hayamos trabajado hacia adentro, no dimensionamos lo que pueda ser el universo adentro. Y también creo que esta pregunta, Denise, habría que hacérsela también afuera del teatro. Es decir, sí, por supuesto que tristemente para las autoridades, pues sí, el teatro es como cantos y juegos, ¿no? Es como lo que les va a permitir como relajarse un poco, ¿no? Pero de verdad, Denise, es decir, y no es lo que no es lo que se piensa del teatro en general fuera de la situación de cárcel, que el teatro es para relajarnos, buena onda, ¿no? Es decir, eso también es un espejo de lo que está pasando fuera, ¿no? Es decir, por supuesto que claro que puede haber teatro terapéutico con esa intención, pero de verdad, o sea, tú detienes a una persona y ¿para qué sirve el teatro? Pues para eso, para relajarnos, para divertirnos y hasta allí, ¿no? Es decir, difícilmente a nivel general, o también estoy pues exagerando tal vez, pero me refiero que difícilmente se habla de un producto estético, ¿no? Es decir, es también un planteamiento del arte y la belleza en general. Así es. Así es, Claudia, muchísimas gracias. Por eso insistía yo en que escribir y hacer teatro en estos espacios, para mí sí representa un acto poético, definitivamente, y de completa resistencia a los sistemas de poder que nos dominan. Por supuesto que sí. También reconozco que todo lo que sucede adentro con respecto al teatro,
pues está plagada de historias, como decía bien Itzel, estas historias, esta voz que se expande a otros territorios, a otras miradas que pues evidentemente nos resistimos a ver, ¿no? Que dentro y hacia afuera también, todo este entramado bueno, toda esta serie de experiencias que salen de estos muros de concreto, por supuesto, pues están plagadas también de actitudes de amor y de ternura. Es decir, yo quisiera compartir aquí la experiencia que recién tuvimos en Santa Marta, Catitla, con un taller de escritura dramática con 13 mujeres de Santa Marta, Catitla. La verdad es que estábamos muy temerosas, muy inseguras de si realmente estábamos haciendo lo adecuado, porque también por mi cabeza pasaba este asunto de estamos colonizando otra vez, con llevarle a estas mujeres esta metodología, con estructuras de la propia dramaturgia. En fin, creo yo que también ahí tuve mis reflexiones y mis confusiones al respecto, pero había que lanzarse a esta experiencia y la verdad es que el resultado y el proceso de este taller pues fue verdaderamente una riqueza tremenda, porque realmente las que nos enseñaron fueron ellas, no nosotros a ellas, ¿no? Y logramos finalmente hacer un ejercicio de acompañamiento, no de las que hemos llegado ahí a hacer un ejercicio de rehabilitación, ¿no? Que además este ejercicio, y vuelvo a la palabra rehabilitación porque es lo que está en el entorno, ¿no? Porque me parece además un asunto un poco mesiánico, ¿no? Ya llegaron estos de afuera a salvarles la vida. Por supuesto que no, de ninguna manera, ¿no? Entonces, lo que yo rescato de esto, y que ahí viene mi otra provocación, queridos, es que insisto nuevamente en que la escritura, el teatro que se hace desde pastorelas penitenciarias, testimoniales, bueno, en fin, cualquier cantidad de experiencias que cruzan en ellos el teatro, la ficción, la poética, ¿no? Finalmente también han ayudado a desfronterizar las fronteras, desfronterización de las fronteras narrativas teatrales que tenemos hoy, ¿no? Donde, por supuesto, y Claudia lo decía, pues se rompen estructuras aristotélicas, se rompen las estructuras del teatro de vanguardia, se rompen las estructuras del teatro contemporáneo y nos muestran una nueva cara, una nueva narrativa, una nueva poética, ¿no? ¿Qué consideraciones les merecería esto, esta reflexión, Ángel, Claudia, Itzel? Sí, voy a atreverme a rápido a tomar la palabra porque hace rato me quedé rapidísimo con una cosa como que quería sumarle sobre esta idea de la readaptación. Solamente quería comentar que justo este sistema, ¿no? Entendido como estas que organizan nuestras formas de vida, ¿no? Nos lo van imponiendo poco a poco a temprana edad, ¿no? Es decir, yo recuerdo perfectamente, y recordemos todas y todos y todes quienes nos encuentran viendo, que cuando íbamos a la escuela, ¿no? Es decir, había una banca, ¿no? Específica y especial para quien se portaba mal, se sentaba ahí al lado del profesor, ¿no? Y entonces, en muchas ocasiones y en otras, te ponían las orejas de burro, ¿no? Y entonces, esa banca era como la banca de quien se porta mal, entonces, y exhibido, ¿no? Es decir, esto es bien importante, es súper importante porque lo que hacen es formular y construir la idea que tenemos sobre el bien portarse en vez de el bien vivir, ¿no? Es decir, ahí hay una línea muy delgada, ¿no? Y que justo pareciera que quien no tomaba, quien no estuviera en esa silla, inmediatamente era el bien portado o la bien portada, ¿no? Es decir, yo no estoy en esa silla y por ende yo soy el bien portado, yo soy la bien portada, ¿no? Y esa pequeña estructura de la SEP, donde en la primaria que yo fui, es una estructura que en realidad es un molde de la vida real adulta, ¿no? Es decir, quien no está en la cárcel pareciera que por ende
es el buen ciudadano, ¿no? Es la buena persona. Y entonces construyen desde nuestro imaginario la idea de quién es el bueno y quién es el malo. Es decir, tú estás adentro, eres el malo, estás afuera, eres el bueno. Estás adentro, estás privado de tu libertad, estás afuera, eres libre. Es decir, hay una construcción que piensan que se supone que eres libre, ¿no? Y bueno, ahí deberíamos de reflexionar en torno a privar la libertad ¿de qué? De transitar por el espacio físico, público, o porque las ideas no se cortan, las ideas, las palabras no las privan de la libertad, ¿no? Eso nada más pequeño de cómo se transita, lo digo porque la palabra rehabilitación, readaptación, reinserción, pareciera como si la cárcel fuera una isla que se encuentra fuera de la sociedad, ¿no? Y todo lo contrario, en el salón de clases la silla estaba dentro para que viéramos quién se portaba mal. La cárcel es parte dentro de la sociedad. La cosa es que de repente nos dicen que la reinserción, la readaptación o rehabilitación es como si quisieran que esas personas se adaptaran, rehabilitaran o de como lo quieran llamar, para este mundo en el cual está enfocado a través de la vida capitalista, la vida obrera, la vida mecánica. Entonces, bueno, hay que hacer ahí como un poco una reflexión muchísimo más profunda. Sobre lo de las palabras y la dramaturgia, actualmente estamos en una, sí lo quería mencionar, estamos en una residencia dentro del Centro Cultural Helénico, donde uno de los objetivos principales de esta residencia es mapear las dramaturgias justo que se encuentran escritas, al menos en 2 años en los cuales yo tuve la oportunidad de ser jurado, que es 2018 y 2019, y entonces para las personas que han estado ahí viendo esas dramaturgias, estamos hablando que son cientos y cientos y cientos de textos, 100, 150 por año. ¿Qué pasa? Estos 150, hay un premio nacional de dramaturgia desde el encierro. Entonces la banda escribe mucho, pero esos textos terminan en un lugar por X o Y, ¿no? Y ahí se quedan empolvados, ¿no? Y entonces lo que decidimos un poco acá desde el colectivo es, bueno, ¿qué pasa si esas dramaturgias, ¿no? De repente cobran vida en el sentido de que se escuchen, ¿no? Y entonces pensamos que cambia por completo la mirada no solamente de quien está afuera, sino de quien está adentro. Hace 2 años hicimos una publicación de un libro en el Reclusorio Norte, y cuando hicimos la presentación del libro dentro del Reclusorio Norte, era bien interesante cómo las mismas personas que escribieron el libro le compartían este libro a sus mismos compañeros y familiares. Y entonces había una resignificación simbólica muy bella, asimismo con los jueces donde llevaban este libro. Es decir, no se trata de rehabilitar, readaptar, ni como lo quieran llamar, sino que cuáles son los aprendizajes que podemos tener en estos espacios que ya están construidos desde la violencia, ¿no? Y entonces ahora con esta residencia, el poder dar vida a estos textos en términos tangibles para que los chicos y chicas que se encuentran privados de su libertad en todo el territorio nacional puedan decir, mira, yo hice esto y lo publicaron en tal lugar y tengo el libro y se lo doy a mi mamá, a mi tía, a mi primo, a mi hermano, y al mismo tiempo lo presento donde estoy haciendo algo, porque tiene una materialización mi propia práctica, ¿no? Ese es como uno de los ejes como importantes. Y justo hablando justo de esto sobre las palabras, yo por aquí había subrayado un pequeño texto de un pensador español que se llama José Tarrio, que dice, es un pequeño, 2 líneas, dice, la palabra, y también lo escribe desde la prisión, ¿no? Por los años 2000, y dice, la palabra escrita sabe viajar, aguantar los tiempos de la censura, los miopes criterios de la administración carcelaria, o a veces transitar clandestina y sigilosamente. Me gusta mucho este pequeñísimo texto, porque justo lo que él habla, además de que escribió también él desde la prisión, lo que hace es cómo estas palabras pueden trascender no solamente estas fronteras físicas, geográficas, sino también que prevalezcan a través del tiempo. Yo creo fielmente en que en un futuro vamos a pensar un poco más en la educación, y por ende vamos a construir mejores espacios hospitalarios a través del cuidado, y que por ende se va a ir reduciendo
la población carcelaria y que por ende podemos ir en un futuro cerrando las cárceles, que ese es el objetivo primordial, porque en realidad lo que hace la cárcel, como ya lo mencionaba hace unos momentos Itzel, pues lo que hace es que prevalece y pone todos los sistemas de violencia estructural, ¿no? Entonces, bueno, pues tejamos ese camino, ¿no? Tejamos ese camino del lado de quien las personas, quien se tenga que tejer, y pues estamos allá con esa mira. Súper padrísimo, Ángel. Claudia, adelante. Comento algo que me parece muy interesante que dice Ángel, claro. Es decir, está el a priori que el que está dentro de la cárcel es el malo y el que está afuera es el bueno, ¿no? La niñada de super hiper simplificar el fenómeno carcelario. Pero con el musical mexicano Flores habla de un homicida en Estados Unidos. Viola, secuestra, mata, no es inocente. Pero por supuesto que sufre toda la discriminación, no tenía el idioma, no tenía los recursos y bueno, esa es la historia que se presentó en Reclusorio y también en Fundación Reintegra, que tiene la misión de pagar las fianzas de primeros delitos en personas que no tienen recursos para pagarlas. Entonces hicimos una función ahí en Fundación Reintegra, todo era obligatorio para todos los adolescentes y su familia ir a verla. Y bueno, se armó un debate para mí interesante, un poco triste, pero al final prácticamente 2 de los 5 actores lo dijeron. O sea, yo he robado, ¿no? Así, a mí la primera parte de mi vida fue tremenda. Y bueno, pues no me cacharon. Y aquí estoy. O sea, es decir, lo que a mí me va a diferenciar de una persona privada de la libertad es la buena suerte, ¿no? Entonces, marcaban un horizonte de igualdad, cuando justamente es como de no, ni tú malo ni yo bueno, ¿no? O sea, ni tú arriba ni yo abajo, o sea, en realidad somos la misma persona reflejada. Pero aún estos chicos no han pisado la cárcel, es una actividad preventiva, pero no hablaron los adolescentes. O sea, por más que el actor literal, el protagonista y otro muy, muy buen actor, abriéndose de capa con ellos, no hubo manera de sacar una palabra de los adolescentes. Los papás, las mamás llorando, los hermanos, toda la familia se hizo de verdad un momento sumamente emotivo, pero a mí me llamó la atención que no hubo manera de que los chicos hablaran. Es decir, ¿cómo puede pesar en ellos ya el estigma? Que ya son jóvenes en conflicto con la ley, ¿no? Y yo solo pensaba, pues sí, es decir, si siguiéramos la trayectoria de 2 personas que robaron y al que sí lo meten a la cárcel y al que no lo meten a la cárcel, en realidad, ¿quién es el que tiene la posibilidad de rehabilitarse? De verdad. O sea, alguien que no tiene ni alimento ni las condiciones salubres mínimas, que en donde se está replicando la violencia de manera terrible, todos los niveles de violencia. O sea, no, claramente no están las condiciones. Es decir, también tiene algo de mesiánico el centro en sí mismo. Pensar que un centro te va a rehabilitar y en esas condiciones, o sea, mesiánico y ciego, ¿no? Entonces, nada más quería complementar a lo que dijo Ángel hace un momento. Sí, por supuesto. Gracias, Claudia. Itzel. A mí me gustaría añadir algo precisamente con adolescentes. Creo que aunque parece que es lo mismo, no es lo mismo. A mí me tocó trabajar tanto con adultos como adolescentes, y sí, es verdad, al principio los y las adolescentes no hablan, y es como de por lo menos confróntame o provócame o algo, pero creo que son procesos, y el proceso no se revela necesariamente en un debate o no de la manera que nosotros o nosotras lo esperamos. Y creo que también eso de este lado tenemos que tener la generosidad pues, de escuchar y esperar, porque yo recuerdo que cuando empecé a trabajar con adolescentes, al cuarto día yo estaba llorando en casa porque sentía que era la peor, porque no hacía, vaya, no respondían, ni negativa ni positivamente, no respondían. Al quinto día me sorprendieron mucho. Pero creo que eso también me mostró que son
procesos y a veces también estamos esperando que ya haya una reacción o una palabra o que se diga lo que necesitamos nosotros para sentir que está pasando algo. Creo que los procesos en cada espacio, aunque sean reclusorios todos varoniles, de adultos o femeniles, de mujeres adultas, tienen su complejidad, su naturaleza, su proceso, y a veces hay que esperar. Y a veces tal vez están pasando más de lo que suponemos, o a veces está pasando menos de lo que también nos imaginamos o de lo que elevamos. Entonces, creo que también son espacios de confrontación con lo que nos han enseñado. Por ejemplo, en todo esto de las becas que nos piden como resultados, evidencias o que ya haya, o comprobar qué ha pasado, o esta idea tan colonialista de un método científico y así, que es así, así, y si no haces esto, entonces no funcionó. Creo que precisamente esos espacios nos ponen a cuestionarnos cómo es la manera en la que también construimos el conocimiento, construimos la reflexión, construimos la comunidad. Y creo que también a veces no se trata nada más de suerte, sino de privilegio. Yo ahora, me ha costado varios años, yo soy una mujer blanca que por su apariencia en muchas situaciones seguramente pude hacer cosas y la gente no hubiera sospechado de mí, porque sí cuenta. Es cuando también pondría aquí, hace un rato se hablaba de buenos, malos, bien, mal. Las cárceles están llenas de gente pobre y gente morena. ¿La gente morena es la mala? ¿O qué? O más bien, ¿qué tenemos que cuestionarnos respecto a eso? Hay personas que no llegan a la cárcel porque tienen una red que también de rescate. Hay personas que, pues, aunque la tengan, llegan, ¿no? Pues, hay muchas aristas en este tema. Pero creo que también hablar de la cárcel es decir desde qué privilegio también estamos hablando, desde qué privilegio estamos contando la historia o desde qué precariedad también la estamos narrando. Y creo que también parte de estas contranarrativas, de cuestionarnos cómo es, también los procesos estéticos que en la escuela nos educaron que tiene que ser así, así, y de repente es de, bueno, ¿y quién lo dijo? Y no existe otra manera de mirar el mundo, de sentir, de vibrar la belleza. Creo que estos espacios es cuestionarnos también eso, cómo se aborda, cómo se sienten y se viven estas experiencias. Solo es eso. Gracias, Itzel. Ángel, ¿alguna cosa que quieras comentar? Te vi. Sí, es muy rapidísimo. Ahí va. ¿No? Que tiene que ver con lo que decía Itzel, igual un poco un texto de Tarrio, dice, ahora podemos entender por qué la cárcel no puede ser nunca un lugar reeducador. La prisión es el mal, es la represión y solo puede producir más mal y odio en las personas que las sufren. El aislamiento, el sufrimiento y la más militarizada autoridad no constituyen un argumento base para reeducar, sino que constituyen, y así los reconocemos, los ingredientes natos de la venganza, de la pura y de la dura represión. Fíjense, y ya rapidísimo, un poco en torno a lo que dice Itzel, que era algo muy breve, que justo lo que hace es poner sobre la mesa esta distinción del teatro, valga la idea, comunitario o desde la privación de la libertad, porque es importante reflexionar en torno a qué es el teatro desde la privación de la libertad. Es decir, hay un sinfín de prácticas que se puede pensar en el desde, el para y con la comunidad, o es un teatro que solamente se dirige a la comunidad. Esto es importante, porque tiene que ver con lo que dice Itzel, porque si bien yo también comparto lo que decía ella en torno al proceso, es decir, yo me reconozco más en acompañar procesos que en llevar funciones. Hay una diferencia ahí abismal. Sí lo he hecho, y lo he hecho y está interesante, pues, pero lo que dice Itzel es importante en tanto que cuando acompañas proceso,
reconoces que parte del proceso tiene que ver con la escucha, con el generar asambleas dentro de los espacios para que compartan cuáles son sus deseos, sus problemáticas, a la diferencia de cuando hacemos una obra en un espacio de reclusión, que también las hemos hecho, pero tienen otro valor de significado, es decir, puede ser en términos de contexto, en donde las personas se sientan vinculadas con el tema o la estética, lo que queramos, como le queramos llamar, y bueno, las personas a veces hablan, a veces no hablan, no hay un marcaje ni un sistema de valores que hablen o no hablen, pues entendamos que la escucha activa se puede evidenciar y demostrar de diferentes maneras, ¿no? Y que por otro lado, el acompañar un proceso justo habla de que cuando estás acompañando el proceso puede que a la segunda semana, al mes, a los 8 meses pasen cosas que uno no se pensaba, y al mismo tiempo para acá, es decir, la dialéctica es eso, ¿no? Estamos aprendiendo de este proceso, vemos dónde funciona, qué no funciona y regresamos. Y en ese sentido también vamos aprendiendo nosotros, ¿no? No solamente es de aquí para allá, sino de allá para acá, ¿no? Un poco sumándole a lo que dice Itzel, que me parecía como muy importante. Yo quisiera decir, por supuesto, adelante, Itzel. Que me inspiró del texto que cita Ángel y que creo que yo compartiría con las personas que nos están viendo, que tal vez nunca han entrado a un espacio así o que no han estado, y que bueno, vaya. Pero es cuestionarnos también qué es lo que en nosotros y nosotras nos ha provocado este encierro por la pandemia, que ha generado en nuestros cuerpos, en nuestras mentes, en nuestras emociones. El encierro, si bien tiene un propósito que es de cuidado, a su vez está repercutiendo en nosotros. Entonces, realmente el encierro podría ser eso que nos nombran todo el tiempo como un proceso de rehabilitación, readaptación, reinserción. Realmente el optar por esta cultura de represión y de castigo será la manera de cambiar este funcionamiento, o también tendremos que reconocer nuestros propios miedos y tal vez apostar a otros lugares, a otros puntos, y que en las elecciones, cada que haya elecciones, algo que promueven mucho los partidos es aumentar penas de cárcel o cosas así. Entonces creo que sería una manera tal vez desde la comodidad de habitar y preguntarnos qué es el encierro y qué produce en los cuerpos, en las mentes, en las emociones y en la comunidad. Gracias, Itzel. Claudia, ¿algo que quieras agregar? Sí, sí, justamente, gracias por decirlo, Ángel, no es lo, o sea, a mí que, cómo nos encantaría, pues, ¿no? Tener un ciclo completo de presentar una obra sin afán colonialista, simplemente, y recibir, ¿no? Lo que ellos tengan que decirnos y después generar, en fin, ¿no? Realmente un ciclo completo en el que ellos, claro que pueden ver teatro profesional y que les mueva también una beta estética, y después ellos también producir sus propios textos y su propio teatro y su propia expresión corporal. Aquí, pues sí, claro, llevar una obra es un segundo lo que tienes, ¿no? O sea, tienes el apoyo de los del taller de teatro, que es una maravilla, o sea, es también una experiencia increíble, pero como bien dijo alguien, perdón que no recuerde quién, pero es para nosotros la experiencia increíble, ¿no? O sea, ver gente tan, ¿no? Tan amable, tan prendidísima, tan agradecida, y que dices, ay, no veo la diferencia, pues, ¿no? De estar con un técnico de teatro, al contrario, ¿no? Y bueno, pues, también es poco lo que alcanzamos a ver, pero sí el fenómeno aquí me llamaba mucho la atención, pues, que terminando la obra, claro, además la obra que es un musical, y entonces la emoción a flor de piel, pero también en una escena, pues, le gritaban al protagonista, ya mátala, ¿no? O sea, entonces así yo decía, Dios mío, mi pobre actriz, ¿no? Que está recibiendo ese grito súper vulnerable. En fin, fue toda una experiencia, y nada, me llamaba mucho la atención, pues, que acabando la obra, o sea, todos se iban con el protagonista, era una cosa impresionante, era así como, wow, alguien nos entiende, y conmigo se acercaban 2, 3 personas,
pero me decían unas cosas que digo, verdaderamente aquí, claro que hay personas que se arrepienten y claro que hay personas que se rehabilitan y claro que hay personas que están viendo y bueno, les comentaba, esta obra es un homicida, pues mata a una mujer, en fin, es una historia tremendísima, pero se me acerca a mí un interno y me dice, perdón, esta obra se va a presentar afuera. Dice, es que mi historia yo ya me la sé de memoria, pero quiero que los familiares de mi esposa vean la suya. Entonces fue una sensación brutal, ¿no? Es decir, ahí no puedo dejar de pensar en Bertolt Brecht, que nos dice, ¿no? Cada que hacemos una obra tipo Los Miserables para gente que va a pagar 2,000 pesos por el boleto, pues es mandarle una carta a la persona equivocada, ¿no? Es decir, tú enviaste una carta y no lo recibió la persona que tú querías que lo recibiera. Entonces ahí justo me cae el 20, ¿no? Es como específicamente con este trabajo fue, ay Dios mío, tengo al espectador de esta obra, ¿no? Al espectador de verdad, al que se le cruza eso que para mí fue una ficción a pesar de estar basado ¿no? Pero es decir, ahí es una reflexión tremenda, pero para los teatreros, ¿no? Para los teatristas, pero también se me acerca otro teatrista dentro de la cárcel y también me hace una reflexión y empieza diciéndome, soy inocente, ¿no? Es brutal, ¿no? O sea, yo me dedicaba al teatro y soy inocente, así se presenta conmigo. Entonces, qué impresión, ¿no? Es como, claro, por supuesto que hay suerte, claro que hay privilegio, ¿no? Es de verdad, es una metáfora de todas las pequeñas privaciones de la libertad que hay, ¿no? O sea, no es nada más, no es nada más la pandemia, no es nada más la cárcel, ¿no? ¿Qué tanto, pues sí, qué tanto la sociedad nos priva de la libertad en tantos sentidos? Y pues nada, me parece, es un fenómeno, de verdad, es un espectro enorme. Y por lo pronto también acá la dejamos. Sí, muchas gracias, Claudia. Sí, en efecto, yo quisiera regresar un poco a lo que Ángel comentó hace un momento sobre esta residencia que está haciendo en el Centro Cultural Helénico, que me parece muy, muy importante e interesantísima, a partir de los textos escritos por mujeres y hombres en espacios de privación de la libertad. Me parece muy pertinente porque más allá pasaremos por supuesto en algún momento al contenido de los propios textos, pero me parece también de sumo valor cómo cobran importancia los textos en sí mismos, ¿no? Yo recuerdo que en algún momento tuve acceso también a leer textos que llegaban del Instituto Nacional de Bellas Artes y me impresionó, me conmovió profundamente que todos esos textos, en su mayoría, estaban escritos en papel arrancado de un cuaderno, con pluma o a veces hasta con lápiz, ¿no? Había otros que, bueno, estaban escritos en computadora porque, bueno, pues estaban en un reclusorio con cierta estructura, pero básicamente yo recuerdo, quiero aquí compartir esta experiencia, recuerdo un texto que llegó a mis manos que se llamaba El Tamaulipeco, escrito por una mujer de 18 años que estaba en un centro de detención en Querétaro, y la historia evidentemente comenzaba en una hoja de cuaderno, ¿no? Con una pluma de color rojo, donde ella evidentemente la veo y pienso que se sentó a escribir el testimonio y lo hizo ahí mismo en la mesa, porque las últimas hojas del cuaderno, la pluma ya no tenía tinta y esta mujer tenía la necesidad de terminar de contar su historia, de tal manera que cuando uno terminaba de leer el texto, ya casi no alcanzaba a leer lo que estaba escrito ahí, producto de que la tinta de la pluma se le estaba acabando. Entonces, me pareció que el texto en sí cobraba una cosa simbólica muy importante, que como dices tú, Ángel, digamos, por supuesto, se llega a materializar, ¿no?
en estas nuevas dramaturgias de las que tú hablas, pero además creo yo que todo este proceso de indagación que ustedes están haciendo en la residencia también podría cruzar por la idea de la construcción de un sujeto político, de la construcción de una comunidad interior de estos espacios, ¿no? Como sujetos políticos reales, ¿no? Y ahí yo quisiera, por supuesto, lanzar la siguiente pregunta. Es decir, perdón que retome este testimonio de Natasha Lopet, que es compañera, y ella estuvo 10 años en prisión en Santa Marta, Catitla, y lanzó una provocación, una reflexión muy interesante con respecto a cómo se teje comunidad al interior desde la perspectiva del hogar. Es decir, este espacio de muros con respecto a la construcción de cómo estas comunidades, ¿no?, han hecho estos espacios alrededor del teatro y del ejercicio teatral como un espacio de hogar, ¿no? Es decir, no solamente lo ven como un espacio de limitaciones y de abuso de poder, sino que se han movido hacia esta construcción de comunidad desde mi casa hogar, a partir del ejercicio del teatro, ¿no? Ahí yo lanzo esa provocación. ¿Me escucho por ahí? Sí, claro. Sí, pues mira, es que yo creo que de una u otra manera el propiciar el teatro y también un poco ahí, como lo mencionaba hace rato Itzel, ¿no? Como también ser crítica y crítico a las propias prácticas, ¿no? Como no la romantización del teatro, ¿no? Como el teatro por sí mismo es benévolo, ¿no? Porque bueno, también recordemos que hay por ahí mucho teatro super facho, ¿no? Y ahí está, ¿no? Y bueno, y está. Pero a mí lo que me parece importante en torno a lo que dices es que sí genera un espacio o eso se esperaría, ¿no? Un espacio de, como lo mencionaba hace un momento, hospitalario, ¿no? En donde la imaginación y el uso de la imaginación y así como la construcción de otras posibilidades de mundo común, yo creo que es imaginar el teatro, pero el pasito es de imaginar el teatro para la realidad, ¿no? Es decir, no solamente en términos como de la ficción, mira, vamos a hacer la ficción, ¿no? Porque por ahí en el Reclusorio Norte hablábamos en muchos momentos, un chico llega de repente y dice, es que deberíamos de hablar de estos problemas que nos pasan, ¿no? Y de repente la banda dice, momento, este espacio de teatro es para que no hablemos de esto, sino que hablemos de lo que podemos ser. Era alucinante en tanto que justo en términos procesuales, el proceso de estar ahí era no repetir ni replicar las violencias estructurales, ¿no? Porque de repente muchas obras de teatro, habida así por haber, de repente, y demás en estos contextos, como que repiten la misma violencia que se vive dentro y bueno, la pasas mal siendo golpeado en la ficción y también afuera y pues dices, a ver, espérate un momento, ¿no? Y eso pues es un plus en términos de capitalizar para que en todo el mundo han existido estas prácticas, porque bueno, la gente y el morbo que se construye alrededor, mira, vamos a ver cómo los trata, ¿no? Entonces, pues, y van y ven cómo se repite, y bueno, y la banda por acá ni siquiera se le dio tiempo de preguntarse qué querían hacer, ¿no? Yo recuerdo muchísimo, y para ir cerrando un poco la participación, recuerdo muchísimo sobre las pastorelas, ¿no? Era algo muy, muy bello, un poco sobre ahorita lo que estás hablando, como de esta cosa de hogar, que nos contaban por ahí en los penales de máxima seguridad, donde de repente alguien decía, oigan, que se encuentran como con este doble aislamiento, ¿no? Decían, bueno, es que queremos contar nuestra historia, ¿no? Y bueno, para eso hay un concurso de pastorelas, ¿no? Que yo la verdad es que agradezco muchísimo. Yo en mi vida he hecho una pastorela, pero lo agradezco muchísimo. Lo agradezco muchísimo porque, bueno, salvo una que hicimos ahí en el Reclusorio Norte, ¿no? Lo agradezco muchísimo porque la banda ha encontrado en este encuentro de pastorelas y premio de pastorelas, un lugar donde poder decir lo que me inquieta y yo deseo y mis problemas.
Es decir, el mito de la llegada de Jesús, ¿no? Se queda en segundo término, ¿no? Es bellísimo de repente escuchar cómo de repente ya no están hablando de cómo la estrella pasó de Belén, sino más bien ya están hablando de un problema muy, muy concreto que se cierne a sus vidas, ¿no? Y entonces de repente nos contaban ahí esa banda, que alguien dijo hay que matarlo, y empezó a escribir, y le dijo a la trabajadora social, oye, tírame el paro de sacarle copias, ya escribí la obra, tírame el paro de sacarle copias y pasárselas a la banda, ¿no? Y era muy bello, porque cuando les hablo de aislamiento sobre aislamiento, bueno, creo que se entiende un poco más, se entiende, ¿no? Y entonces, cuando ya la trabajadora social les pasó el texto a las demás personas, que era bien interesante cómo desde cada una de las celdas la banda estaba ensayando la obra, ¿no? Y bueno, y ya para presentarla al jurado, ¿no? Y a sus familiares, se les daba como creo que 1 o 2 semanas, ¿no? Para que la pudieran ensayar, y era hasta ese momento donde se podían ver, ¿no? Y entonces era bien interesante el ejercicio de la dramaturgia desde el encierro, qué es lo importante, es decir, qué prevalece, qué es lo que se necesita poner sobre la mesa. Y entonces cuando leemos estos textos, estas dramaturgias desde el encierro, ya sea pastorelas o de otro tipo, lo importante es el ejercicio de la denuncia, ¿no? Y esto me parece fundamental, ¿no? Es decir, poner el ejercicio de la denuncia en un plano poético, sea o no una dramaturgia tradicional, que la verdad eso a mí no me interesa. Cuando revisamos los 150, 200 textos, uno ve como lo mencionabas, uno ve desde dónde lo está escribiendo, ya no tanto el arco dramático, eso, y además a mí en mi vida personal me vale mucho, pero justo encontrar cuáles son los deseos y que este plano poético pueda trascender a un espacio público y político en donde pueda llegar a muchísimas más personas y al mismo tiempo pueda tener un valor significativo para con su vida, pues bueno, que esperemos que después de esta publicación, pues que en el 2022, 2024 podamos ir ya, es decir, lo que intentamos, me gusta hablar sobre los intentos, lo que estamos intentando es poner los cimientos, ¿no? Para que justo en el futuro ya no sea uno, sino que más bien en todo el país se esté produciendo esta dramaturgia, pero no tanto con valores artísticos. Yo creo que es en donde podría caer que llegue ese juicio, ¿no? Más bien en términos políticos, ¿no? Es decir, escuchar a la banda qué es lo que está pasando y a partir de ahí que sea un trampolín para la modificación de las políticas públicas en torno al sistema carcelario. Va por ahí. Sí, por supuesto, Ángel. Itzel, Claudia. Bueno, miren, chicos, para ir cerrando la mesa, bueno, yo un poco siguiendo a Ángel, sí, en efecto, las pastorelas en espacio de privación de la libertad son un verdadero agasajo. La verdad es que yo tuve la oportunidad de estar en el centro de reclusión de máxima seguridad en Nayarit. Me invitaron como jurado de pastorelas penitenciarias y realmente, déjenme compartirles el título de la pastorela, empezando aquí, se llamaba Los futboleros del Tepeltongo. Imagínense ustedes, ¿no? Entonces ya desde que leí el título dije, esto es ser una joya. Evidentemente, sí. Es decir, les voy a platicar. O sea, la escenografía de la pastorela era una cancha de fútbol, ¿no? Donde el árbitro era el arcángel San Gabriel. Y claro que los dos partidos, bueno, los dos equipos, era el bien y el mal, ¿no? Entonces, en realidad, toda la pastorela fue de una sensibilidad y de una mofa a esto que tú mencionas, Ángel, sobre el mito del bien y el mal, ¿no? De una manera tan sensible y tan genuina. Yo digo, el ejercicio que yo vi ahí, tanto escritural, porque la escribieron ahí, y el ejercicio actoral que hicieron todos estos cuates, me parecía de una genialidad
y de una, como lo dices, de un ejercicio de denuncia que pasa evidentemente por una cosa muy poética, ¿no? Y que, como bien dices, todo este universo, todas estas experiencias que están ahí y que se tienen, insisto, que expandir, como dices bien, al ámbito público, Ángel, me parece importantísimo este señalamiento que nos haces, Ángel, sobre cómo trascender estos ejercicios teatrales en espacios de privación de la libertad al ámbito público. Me gustaría entonces que Itzel o Claudia hicieran este último acompañamiento sobre esta consideración que pongo en la mesa, queridas. Pues, bueno, a mí también he tenido la fortuna de ver las pastorelas, y yo que me declaraba como no quiero ver nunca en la vida una pastorela. Creo que lo que yo aprendí yendo de jurado es que las pastorelas se podían contar de otra manera, y que las pastorelas se podrían cuestionar un montón de cosas que pasaban, y también se podían, o sea, es impresionante también la organización que tienen para poder llevarlas a cabo. En cualquiera de los centros tienen que hacer malabares y cuestiones de producción que parecen imposibles, y que tal vez nosotros y nosotras que nos dedicamos al teatro, de repente pues no imaginamos, ¿no? Creo que comparto mucho con Ángela que es necesario que no se quede ahí encerrado como lo que se ha gestado, lo que se ha producido, lo que se ha escrito. Creo que es muy importante la resignificación de las historias. La resignificación de las historias cuando salen, cuando alguien más las lee, cuando ellos las presentan, cómo es la reacción también de sus familiares, de sus compañeros, y cómo esto también tiene una repercusión tanto afuera como adentro de la relación que hay en comunidad. Creo que es necesario que se abran estos espacios en donde probablemente sea indispensable que también nos cuestionemos, porque a veces, por ejemplo, nosotros como personas que nos dedicamos al teatro, creo que a veces hacemos proyectos con ciertos discursos, con discursos políticos, pero que no alcanzamos a realmente hacer la denuncia porque seguimos muy en lo institucional. Y creo que esto, vuelvo a la palabra, el hecho de que se hagan públicos y que cobren y se apropien de otros espacios, aún estando en el encierro, las palabras de estas personas no solo es un acto de resistencia, de amor, de valentía, es un acto de transgresión y es un acto de revolución. Sí, sí, por supuesto. Gracias, Itzel. Claudia. Pues sí, es sin duda alguna la necesidad de la palabra y la elaboración desde el encierro es justo la necesidad de salir. Mientras justo recordando el montaje, mientras estábamos montando y las luces y tal, el ambiente era sumamente tranquilo y tal. Y una vez terminada la obra, y además ahí, por supuesto que me queda claro que la mía o la de quien sea, o sea, es decir, después de una reflexión a partir de la belleza, la actuación, tengo un elenco maravilloso, la música, es decir, había una necesidad de lo que me está pasando por la cabeza tiene que salir de aquí. Y entonces por eso era correr con el equipo y asegurarse que lo que estoy sintiendo salga de aquí de alguna manera. Por supuesto que esa mirada, esa poética, no termina de existir hasta que no cruza la frontera de las rejas. Y nada más, pues, para reivindicar un poco nuestra profesión, así como creo que se puede acompañar mediando el proceso, acompañando un proceso, sí también creo que hay cosas muy puntuales que se puedan decir a nivel estético. Hará, esto que comentas del fútbol es una genialidad. Me parece que lo pudo haber pensado Rodrigo García o algún otro genio contemporáneo, ¿no? O sea, sí me parece extraordinario. Y bueno, ya mi parte muy estética dice, o sea, sí, ya lo tiene todo para ganar.
démosle una ayudadita con lo que sabemos para que trascienda también, que si haya una aspiración estética, no veo por qué no. Y creo que ahí es donde creo que se reivindica, pues, insisto, nuestro acompañamiento, que también puede ser, sé que para algunas personas no es importante y está perfecto, pero yo, bueno, personalmente, y que soy obsesiva de cómo estas 3 cositas ajustadas va a hacer que esto sea una bomba. Y ya lo de menos es que se escribió adentro de la cárcel, pues no es que no sea importante, pero que también rescatar el producto, yo soy mucho de eso, entonces nada más quería como también desatanizar la posibilidad de mejorar el planteamiento de una obra. Sí, sí, Claudia, muchas gracias. Ángel, querido Ángel, para ir cerrando, alguna reflexión, pensamiento que nos quieras compartir. Sí, dos cositas, que justo, dos cositas. La primera que tiene que ver con el, bueno, de tejer redes, ¿no? Interinstitucionales, como que eso me parece como sumamente necesario, ¿no? Es decir, ver potencia, ver posibilidades donde antes no las había, pero no es que no las hubiera por una voluntad o una falta de voluntad, sino que más bien a veces creo yo que la imaginación está ahí, pero que a veces que estamos como tan atareados y atareadas que se nos va como de las manos, ¿no? Lo comparto porque yo creo que cuando hace el momento que les mencionaba sobre la necesidad de ir tejiendo y ir sosteniendo esta estructura que imaginamos para el futuro, ¿no? Yo creo que no sería... no existiría si no pudiéramos tejerlo con las instituciones que ya existen, pues, es decir, nosotros tratamos de vincularnos con algunas instituciones que se dedican a la cultura comunitaria, que se dedican a las prácticas contraculturales también, ¿no? Pero al mismo tiempo habrá personas, y eso sí me parece importante, que sí crean en otro tipo de formas de que estas artes puedan ser, tener una potencia en otros sentidos, ¿no? O sea, por ejemplo, también te ha tocado a ti, Denise, seguro la relación y la comunicación con el maestro Asael, ¿no? Que hay una posibilidad de comunicación muy fructífera en torno a, mira, traemos esto y dice, bueno, vale, vamos a reflexionarlo, a pensarlo y echémoslo a andar, ¿no? Yo creo que la neta, o sea, de una u otra manera, sin esta apertura, no podríamos pensar así, ¿no? Y así sucesivamente con otras diferentes estructuras e instituciones y personas dentro de las instituciones. Me gusta pensar más en las personas dentro de las instituciones, porque bueno, ya un poco la crítica ya la habíamos mencionado por ahí Itzel y yo en torno al sistema como tal, pero yo creo que las personas ahí como que serán como necesarias para generar pactos, para generar relaciones, para podamos ir construyendo, ¿no? No va a ser fácil, no va a ser sencillo. Yo creo que la posibilidad de imaginarlo desde el ámbito artístico, eso es importante, ¿no? De imaginar otro mundo y bueno, ahora contagiémonos, como tú contagiémonos, para poder imaginarlo y construirlo, ¿no? Y sobre lo que mencionaba la compañera Claudia, sí, yo creo que siempre también es necesario, importante la materialización del producto. Yo creo que eso siempre es necesario en tanto reconocer como que en esto que trabajamos durante este proceso es de vital importancia porque tejimos durante un año y ya lo estamos logrando ver, ¿no? Y eso sí, sin duda, es importante y también me gustaría como también posibilitar e invitar a la reflexión para la próxima sesión quizás. Claro. Yo le apostaría ya no solamente a la materia, a lo material, sino también pensar en torno a las artes relacionales y a la potencia de lo relacional en términos de proceso, porque creo yo que de repente pensar como solo en esto es regresar un poco a lo que mencionaba en el mero inicio, que tiene que ver con la mercancía, ¿no? Es decir, la mercancía, el producto, ponerlo al centro, sino más bien cómo lo podemos ver como un lugar de significado, ¿no? Como muy bien lo mencioné ahorita, para que podamos reconocer
qué hicimos en este proceso y lo estamos logrando ahí como observar, trabajar y al mismo tiempo reflexionar, sistematizar qué es lo que hicimos para regresar otra vez y ver en qué estamos apoyando. Pero sí, bueno, eso quería mencionarlo. De este lado, el agradecimiento, bueno, a ti, Denise, por invitarnos a esta charla para poder ahí reflexionar más arduamente en torno a estas prácticas y, bueno, evidentemente a las instituciones con las cuales estamos trabajando, que es a través de ASAEL en el sistema penitenciario y en el Centro Cultural Helénico, pues la posibilidad de que estos proyectos puedan tener salida. Gracias, Denise. Y gracias, Itzel, y gracias, Claudia. Itzel, ¿algo que quieras agregar antes de terminar? Tenemos 1 minuto. Pues ya hablé mucho, entonces nada más agradecer y cuestionarnos también nuestras estructuras de creación, que también a veces nos tienen encerrados. Sí, ok. Queridos, pues se quedan muchas cosas, la verdad, en el tintero. Esto daba para mucho más. Muy rica sesión. Por supuesto que sí habrá otra. Yo agradezco de verdad, de todo corazón, su sensibilidad y su generosidad para colaborar en esta mesa de reflexión. Yo los admiro mucho, admiro su trabajo artístico, su trabajo social y su trabajo estético. Espero que no sea la última vez que nos veamos, porque estamos trabajando en esto. Les agradezco también a todos los que nos están viendo, ¿no? Gracias por estar aquí con nosotros en esta mesa que se tituló Escribir desde el encierro es un acto poético y de resistencia. Muchas gracias, querido Ángel, querida Itzel, querida Claudia. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Muchas gracias, compañeros. Hombre, a ustedes. Gracias, compañeras. Y abrazos Gracias a toda la banda que nos está siguiendo en estos momentos. Gracias por habernos soportado 1 hora y media. Gracias, queridos. Nos vemos. Hasta luego.